Pastor, buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes, Pablo, Pastor Rubens, Bruno, ¿cómo están? Buenas. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, ¿Me escucha? sí, bien, Sí. sí, sí. Yo estoy en Campo Grande, Ah, ya llegaste ahí. mais 700 quilômetros hacia Cuiabá. Uh, Mañana chego. falta un montón todavía. Ese país es grande, ¿eh? Ese dicen acá, es más grande del mundo. Eh, y bueno, que pueda terminar y llegar bien. Creo que Mato Grosso es 50% más grande que Uruguay. Sí, no, impresionante, que Uruguay no se compara. Pero es impresionante, ¿no? Este, la, la extensión, el viaje que se hace manejando es en Uruguay 5 horas, en 5 horas cruzamos todo el país, de norte a sur. Sí, sí, sí. Ya hicimos mucho con la familia de acá a Foz y de Foz a Goiânia, de colectivo, de micro. Wow, Son 26 horas de micro, te da una bronca porque te van a agarrar el auto y hacer claro, la mitad, pero un montón. sí, tremendo viaje. Es más tiempo que viajar de acá a Asia. Y de Sí, acá, sí, es más rápido el avión a China. claro, en avión va de acá a China y llegas primero. Impresionante. Arsenio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Muy bien. Eddie Belton, Buenas noches, hermanos, ¿todo bien? bien de bien. No, Pastor Robin, estamos esperando a ver si entran. eh, Uhum. algunos más. Tenemos a Fabián, que por consulta médica no llega a tiempo. La clase la visualiza mañana. ¿Tá? Ahora tu video quedó torcido, Rubens. Está en horizontal ahora. Sim. Ahora está bien. Eu, Ahí sí. Estaba en vertical, ahora está en horizontal. Ahora está bien. sim. Eu estou tentando utilizar um auricular, ele Bien. não se conecta. No, Pero me escucha, ¿sí? se escucha bien. Sí. Tranquilo. Ya te pasé el host y ya estamos grabando. Así que si querés empezar, adelante. Así no usas tu tiempo. Uhum. Graças. Olá, hermanos. Tudo bem? Solo una cuestión, Mauricio. Yo estoy utilizando el tablet. Ajá. Eu vou necessitar de tua ajuda, ou de Pablo, eu não sei, para compartilhar a pantalla via tablet. Yo no tengo Sim? problemas. Si me comparte la Cá. presentación, yo la comparto. Bien. Sí, entonces, Sim? mandale el archivo a Pablo, te ayuda. Ujú, al WhatsApp, ahí yo la comparto. Sim, não, mira cá, mira se você está, sim? Está?
No, No está. no está todavía. Mm, 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 mm. Ok, Pablo, eu vou te compartilhar. Dale. Ah, Eh, Ya te habilité acá, Pablo, para compartir también, ¿tá? Dale, excelente. mira se chegou, Pablo. Sí, ya ¿Me escucha? lo bajo y comparto. Sí, sí, sí. Mira, está em Mi Drive, sim? OneDrive. Mira se chegou. Ya está. Está acá. Voy a compartir la pantalla. Uhum. Ahí se debería ver. Vá à última página, última diapositiva, onde tem metafísica, epistemologia e mais. A ver si la encuentro acá. Esta de acá, subdivisiones de la filosofía. No, no, 80. Mira, eu vou lhe dar o número. 80, 43, desculpa. 43. 43. Perfecto. Sim, Acá. Esta. Bien. está bien. Olá, hermanos, buenas noches. Buenas noches a todos. É um gosto seguir compartilhando a disciplina Introdução à Filosofia. Eu vou pedir a. Mira, Elivelton já está? Quem está? Arsenio, por favor, ¿me escucha? Estoy, pastor, sí. ¿Puede orar por nosotros, por la clase hoy? Sí, claro. Sí, sí, sin problema. Eh, Por favor. Oremos. Padre celestial, Dios Todopoderoso, gracias por este momento tan especial, Señor, de poder volver nuevamente a clase, Señor, a través de esta tecnología. Gracias por la vida del profesor, gracias por la vida de cada uno de los compañeros, Señor, que están en línea, Padre Celestial, que tú lo bendiga y que podamos aprender, Señor, de esta materia y así día a día, Señor, de poder llevar a práctica, Señor, los aprendidos. Y gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de los profesores, Señor, que ha dedicado su tiempo, Señor, y de compartir su conocimiento con nosotros. Y ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, comprender y entender, Padre Santo, lo que queremos, Señor, estudiar en esta tarde, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo. Gracias por la oportunidad y bendice a todos los profesores, Padre Santo. Entregamos en tu mano en este momento, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos capacite en esta tarde. Oro a ti agradecido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 En la primera clase estudiamos, nosotros vimos la introducción a la disciplina e estudiamos lo que chamamos de trasfondos, ¿sí?
É um pensamento de pressuposição que temos que ter antes em la busca del estudio de la filosofía. ¿Se quedó alguna duda? ¿Tiene preguntas para nosotros? ¿Alguien? Podemos seguir, ¿sí? Me gustaría mucho que ustedes tenham em perspectiva a disciplina de filosofia em três pontos, ¿sí? La metafísica. La pregunta es, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Epistemología, ¿cómo nosotros podemos conocer? ¿Por qué conocemos? ¿Por qué pensamos por lo modo como pensamos? Y la teoría do valor, que é o que chamamos de ética, pero não só a ética, porque nos gusta a arte, o sonido, as coisas, porque hacemos cultura, porque tiene valor a nós outros lo que nos gusta, ¿sí? Agora vamos começar hablando de la filosofia em três puntos. La filosofía antes de la filosofía, el milagro griego y diferencia entre inicio y comienzo de la filosofía. La filosofía antes de la filosofía puede entenderse como el desarrollo de las primeras formas de pensamiento racional y la búsqueda de explicaciones sobre el mundo y la existencia en diversas culturas. Mira, necesito de que la clase participe, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la busca por la comprensión de la realidad a partir del conocimiento, ¿cuál eres, cuál qual el primeiro momento que chega a las culturas de las naciones? Mira, el pensamento racional ou la perspectiva mística de adoración. Lo que piensas quando o pueblo de un país, de una región, piensa respecto de la realidad. La primeira solução é racional, totalmente racional, ou há, em primeiro momento, uma perspectiva mística religiosa? Quem? Quem se habilita? Mística religiosa. Como? Não lhe escuto. Está mutado. Mística religiosa puede ser, profesor. Pode ser. Quem dije? Quem falou? Andrés. Andrés Díaz. Andrés. Andrés. Tu nome não se mostra ali. Andrés, por que pensa assim? Yo creo que tanto en la historia hacia atrás como las primeras impresiones que las personas suelen tener son impresiones por ahí más supersticiosas respecto a la realidad que pensarlas en frío o racionalmente, por un impulso Uhum. humano. Uhum. Sim, grande, Andrés. Alguém tem um pensamento diferente ou todos pensam como Andrés? Por favor. Alguém? Pastor, Sim. yo creo que más el ser humano ya es religioso, como dice Pablo, ¿no? Se ve que naturalmente ya tiene ese misticismo religioso, pero creo que por el pecado eh,
se cambia, se mezcla todo. Siempre utilizo de ejemplo los indígenas, ¿viste? Como soy de Manaus, saco el ejemplo de los indígenas que Uhum, son religiosos, pero el uhum, pecado que está en ellos hace como que cree otros dioses, nada que ver, dioses de la tierra, dioses del sol, uhum. y bueno, Sí, y bueno, comparto el pensamiento de Andrés también por ese motivo. grande. Realmente, la primera búsqueda de comprensión de realidad en la humanidad es por un camino religioso. En nuestra cosmovisión, en la perspectiva reformada, eh, por favor, Pablo, adelante dos diapositivas, ¿sí? Uno más. En la perspectiva reformada, nosotros decimos que hay una busca natural por la adoración. En el hombre que no tiene la regeneración del Espíritu Santo de Dios, vai se quedar em uma busca religiosa, mística, de dioses criados, pero la primera explicação de la realidad naturalmente va a se quedar como uma busca de uma adoração, de uma explicação por meio de la religião. Mitos e cosmogonias, explicações de cosmos, onde deuses e forças sobrenaturais explicam o origen e funcionamento do cosmos. Sin embargo, com o tempo, a humanidade começou a emerger uma transição hacia explicações mais racionais. Por isso, nós outros, como Jonas Madureira nos ensina, podemos falar a respeito da filosofia antes de la filosofia. La filosofia é a palavra filosofia tem origem griego, todos sabemos, formada por los términos filo e sofia, e o uso de la palavra filósofos foi de Pitágoras de Samas, a concepção de esses términos, ¿sí? ¿Por que filósofos? Porque estudio o el que ama la sabedoria, porque la palavra sofia, sábio, só se poderia ser considerado a Deus. Pero com o tempo, a palavra filosofia passou a representar não só o amor por la sabedoria, sino também o próprio saber. Ora, mira, são dois distintos conhecimentos, ¿sí? Um descritivo, como são as coisas, e outro explicativo, por que as coisas são como são. A filosofia se distingue por buscar não só descobrir, sino também compreender e explicar a razão de ser das coisas. Pero mira, se há uma busca por la razão de ser de las coisas, la busca inicial empieza por la adoración. Después, la razón se establece como la libertación de los mitos, ¿sí? La diapositiva 46, por favor, Pablo. Seres absolutos são bastante comuns em la literatura religiosa e filosófica. El destino de los griegos, el Brahman, hindú, el ser de Parménides,
la idea del bien de Platón, el primer motor de Aristóteles, el uno de Plotino y el absoluto de Hegel, bien pueden describirse como seres absolutos que poseen el atributo de la aceidad. O que é isto? Decimos, são seres que sean explicados, simplesmente existem, como el Dios cristiano, ¿sí? Pero estos son dioses que se quedan en la creación. Así, adelante, Pablo. La filosofía antes de la filosofía nos permite pensar aspecto del Está mundo cortando, no sé fino, si del es mundo solo el sutil. mío. ¿Cómo? Está cortando, no sé si es solo el mío o si de los otros hermanos también. El mío está cortando mucho, no consigo. Yo lo escucho bien, Eh, hermano, pastor. ¿Escucha El bien? mío también se está cortando. Pablo, ¿cómo está? Si se está cortando, pastor, me parece que tuvo un problema ahí de señal. Aparecía acá, pero volvió. Está normal ahora. ¿Volvió? Sí. Sí, yo estoy en un lugar que no tengo control de la internet, pero me ayude, por favor. ¿Por Ahora qué está bien, pastor. podemos, já está bien? ¿Por qué podemos hablar respecto de la filosofía? ¿Sí? Antes de la filosofía. Porque hay una búsqueda por la explicación de la realidad en la adoración en el corazón humano. Podemos falar a respeito de uma busca de compreensão da realidade, de metafísica, de teoria de valor, de epistemologia, no mundo chino, mundo índio, mundo hebreu. Pero temos mais. Isso é só são só os exemplos, sim? Mundo chinês, la, la filosofia china pré-griega. Uma diapositiva, Pablo, por favor, a mais. A filosofia china pré-griega é representada por pensadores como Confúcio e Lao, se centrava principalmente em la ética, la moralidade, la búsqueda de harmonia dentro da sociedade. Se refere a um ambiente de educação. Las questões sobre la natureza del ser humano, el orden social e el camino hacia la virtude eram debatidos, pero com um fuerte énfasis em la prática moral, la educação e las relações humanas, mas que em explicações científicas ou metafísicas racionais. La busca del mundo chinês é por harmonia e equilíbrio. E o mundo indiano? O mundo de la Índia antigua, la filosofia começou a desarrollar-se através de los Vedas e las doutrinas de los Upanishads, que investigavam questões metafísicas como a natureza da alma, o Atman, a realidade última, o Brahman, e o ciclo de nascimento e morte, que havia grande autoconhecimento, estava imersa em uma prática religiosa, mística, vinculada ao conceito de união com o divino. Há uma busca em el mundo indiano por liberação do sofrimento. Em el Egipto antigo, há uma busca por uma harmonia cósmica, o princípio del orden universal chamado Mat. A filosofia egípcia era mais moral e prática, e uma búsqueda com uma prática reflexionando sobre questões éticas de justiça
y sobre el papel del ser humano en el orden cósmico. Mira, no existía una clara separación entre ciencia, religión y filosofía en el Egipto antiguo. Y la búsqueda de la verdad estaba relacionada con las comprensión de los dioses y de las leyes cósmicas. Pero es necesario que tengamos en nuestra mente que el concepto metafísico del Egipto antiguo es centrado en una búsqueda de armonía cósmica entre nosotros y el principio del orden universal. Las Américas tenemos los indígenas, que poseíam como cosmovisões complexas e filosóficas, pero predominantemente espirituales, centrado em el equilíbrio com a natureza, os ciclos de la vida e la muerte, e las relações entre os seres humanos e o mundo espiritual. Normalmente temos o conhecimento de la mana, de la força de la natureza. La búsqueda de la verdad estava mais associada com a sabedoria ancestral e o entendimento místico de la realidade. La Mesopotâmia antiga, de la vida de Ur dos Caldeus, de nuestro padre de la fé, Abraão, também estava profundamente enraizada em la mitologia e la religião. Los textos filosóficos, como la epopeia de Gilgamesh, tratavam sobre questões de mortalidade, o sentido da vida e o sofrimento humano. A visão mesopotâmica não contava com uma análise racional separado, pero se buscava compreender o lugar do homem em um mundo determinado por los deuses. Quando Deus chamou Abraão em Ur de los Caldeus, em Ur, la ciudad, la deusa Ishtar, deusa Luna, fuera uma deusa adorada, reverenciada, celebrada. La busca por la felicidade em um culto com placeres físicos, com los placeres sexuais como eh, eh, instrumento, como situação de adoração. ¿Sí? Então, o que quero dizer hasta agora é que a humanidade começou sua explicação de metafísica por la adoração. O mundo hebraico cambia todo. ¿Por quê? Porque desde a perspectiva da filosofia do mundo hebraico, a realidade é compreendida à luz da revelação. A revelação é uma expressão e um produto da soberania de Deus que ensina à humanidade o que é a realidade, que ensina a humanidade a respeito de quem eres Deus. Todos os deuses de los outros pueblos foram criados e agora temos uma metafísica compartida, revelada, entre uma relação de fé, pero não mística, uma revelação de fé relacional e por meio da razão. A filosofia hebraico, do mundo hebraico, empieza em los textos de literatura sapiencial, Provérbios, Eclesiastes, que exploram questões de sabedoria e justiça. O Pentateuco
que já apresenta conceitos filosóficos profundos, teológicos, desde o período tradicional atribuído a Moisés. O pensamento ético e monoteísta se fortalece em los profetas. A filosofia hebraica, próximo, Pablo. A filosofia hebraica está centrada em la relação do ser humano com Deus e em la búsqueda de la sabedoria e la justiça. A literatura sapiencial investiga o sentido da vida, a ética e a soberania divina e explica o sofrimento da humanidade delante do propósito eterno de Deus. Não é uma busca mística de interação com o cosmos ou com a natureza, pero é uma resposta à revelação do Senhor. Então, chegamos à teologia da religião grega, que antecede a filosofia grega. É o gênesis da filosofia antes do milagro grego. A filosofia surgiu da necessidade de explicar a razão da existência das coisas, alejando-se do mito como explicação dos fenômenos naturais e buscando respostas basadas em la observação empírica. Hombres como Tales de Mileto foram pioneiros nesta tradição de explicações mitológicas científicas. Pero antes de Tales de Mileto, hacer uma explicação racional, sacando o mito e escrevendo racionalmente observação empírica, tentando escrever uma metafísica sem o mito, temos Hesíodo, que ao redor do século VIII apresenta o origen de los griegos e del cosmos, segundo a tradição grega. Temos Homero com a Ilíada e Odisseia, dos livros, dos escritos, sim, que apresentam a guerra de Troia e o viagem de Ulisses. Eu creio que conhecem algo, um filme a respeito, uma película a respeito, sim? Ambas obras constituem a base da literatura grega e abordam temas como o heroísmo, o honor, o destino e a intervenção divina em los assuntos humanos. Los mitos ajudaram a los griegos a compreender questões existenciais ao mesmo tempo que abriram espaço para o surgimento da filosofia, que buscava encontrar explicações mais lógicas e fundamentadas para esses mesmos fenômenos. Aunque os gregos se alejaram do mito como explicação literal, as mitologias continuaram influindo profundamente na visão do mundo e na evolução do pensamento filosófico, proporcionando rico tapiz. Mira, lo que os mitos proporcionavam a los griegos. Proporcionavam uma cosmovisão, uma explicação da realidade. Al regalar a los griegos uma explicação da realidade, os mitos tinham um papel importante na vida e ofereciam uma estrutura para interpretar e entender o mundo que las rodeia, com conforto emocional, epistêmico, te acuerde, de conhecimento, sim? O que quero dizer por conforto emocional? Uma ajuda a lidar com incertitudes e adversidades
proporcionando una sensación de control y comprensión. Es lo que quiero decir por conforto epistémico, ¿sí? Una base para la búsqueda y la aceptación del conocimiento. Lo mundo griego, por los mitos, intenta a la sociedad griega conforto para el conocimiento y conforto para la explicación de la realidad. El modo griego de adoración tenía un destino absoluto impessoal, dioses sometidos al destino, vida orgânica que proviene de la madre tierra, flujo eterno y amorfo de una vida orgânica, deidades amorfas sin formas, muerte como destino terrible, existência como destino injusto e la vida de uno como la morte de outro. Por favor, alguém pode ler para mim? Las cosas suceden simplemente porque suceden, el flujo amorfo, o porque necesita suceder, destino, sin ningún propósito racional o moral. Sim, eu não sei a palavra em espanhol, mas em português nós usamos karma. ¿Sí? ¿Queda bien? Sí, es correcto, correcto. Correcto. Karma, lo que tiene que ser va a ser, no podemos hacer nada a respecto. Hay una situación. ¿Cómo? Sí, Sí. en la Ilíada también se ve ese concepto. Cuando, por ejemplo, los dioses quieren intervenir para salvar a Héctor de que Aquiles lo mate, y cuando lo pesan en la balanza, la Moira decide que tiene que morir y los dioses no se meten porque la Moira, el destino decidió que tenía que morir. O sea, No se puede hacer nada y los dioses son limitados al destino, ¿sí? ¿Comprendí? sí, 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 eso es lo que leí en la Ilíada. Cuando Aquiles va a enfrentar a Héctor después de que hubiera matado a Patroclo, los dioses quieren Ujú. intervenir para salvarlo, pero como el destino decide que tiene que morir, no se meten, ni siquiera los dioses. Sí, exacto, exacto. Dioses limitados por la naturaleza. Mira cuánto cambia en relación a la revelación bíblica, ¿sí? Pero hay un momento que empieza un cambio en el pensamiento griego, que empieza con lo que llamamos de dioses del Olimpo, una religión de forma, de medida, de armonía, una religión que es mayor del flujo amorfo de la vida, porque los dioses ahora pueden interferir. E há uma preferência por uma busca por ordem ao caos. Um apego privado a los dioses antigos terrenales de la vida e de la muerte. Lo que é um apego privado, ¿sí? La antigua religión de la naturaleza dio poco a poco paso a la religión de los dioses del Olimpo. La transformación no fue muy grande, ya que los dioses del Olimpo eran la personificación de las diversas fuerzas de la naturaleza. Ellos cambiaron la adoración, pero quedaron con los dioses antiguos. Poseidón como mar, Hades como inframundo, Apolo como Éfeso como fuego, Hera como matrimônio, Apolo como sol, Hermes como comércio, sim? Pablo 63. Hermes como comércio. Agora mira, Hera
como patrona del matrimonio y Hermes como patrono del comercio. Los griegos tenían dioses para cada esfera, cada lugar de la sociedad. Son dioses que responderían a la necesidad humana. Lo mayor Dios, Zeus, el más poderoso, no era todopoderoso. Hijo de los titanes, Cronos y Rea, pero consultaba a las parcas sobre el destino. Sofría con brotes de celos y ira. La religión del Olimpo ofrece significado a la historia, razón al acontecimiento, la reflexión de los dioses como parte del destino. Ahora mira, todas las interpretaciones de la realidad mitológica son producto de la razón humana, de un ambiente adentro de la creación. La única perspectiva que tiene alguien fuera de la creación es la perspectiva hebraica del mundo, la metafísica hebraica. Porque la metafísica hebraica empieza en un mundo criado por alguien que está fuera de la realidad de la vida normal humana. Tanto la antigua religión como la religión olímpica, por lo tanto, tiene implicaciones pesimistas para la vida humana. Para ellos, los humanos son seres en esencia, piezas del destino, del caos, de los dioses del Olimpo, de los placeres de los dioses. A diferencia del Dios de la Biblia, ninguno de esos elementos de la religión griega posee carácter moral. Tampoco ninguno de esos seres es socorro bien presente en la angustia. Ahora sí, en un determinado momento de la historia, tenemos lo que llamamos el milagro griego. ¿Sí? Lo que es el milagro griego. Otra persona, por favor, lee para nosotros. Sí, leo yo. El milagro griego fue la transición de una visión del mundo mitológico a un enfoque más racional y científico. Y este movimiento dio origen a la filosofía tal como la conocemos, donde la búsqueda de la verdad y la comprensión del mundo y del ser humano se basa en el pensamiento lógico y en las evidencias empíricas. Lo que aconteció en el mundo griego, en ningún otro lugar de la tierra empezó como en la Grecia, ¿sí? Personas, filósofos, pensadores empezaron a ver el mundo con un enfoque más racional, más empírico. Lo que yo veo, yo escucho, yo manoseo, utilizo, controlo, replico en la realidad, está en mi condición de explicar la realidad. Pero es posible explicar la realidad sin el uso de la mitología, porque la mitología se quedó al mundo irracional de la fe. De la fe.
A fé foi rechazada com o desarrollo da filosofia racional para um segundo plano, porque os homens realmente capazes são os racionais. Pero para o mundo hebraico, a fé não é dissociada da razão. Pero, pero não. Há um encontro da revelação de Deus com a razão humana que explica, que nos ensina, que se utiliza da razão humana para explicar a realidade. A filosofia, em El Milagre Grego, se refere ao momento em que, el medio de um contexto mitológico e religioso dominante, surgen os primeiros filósofos que começam a pensar a realidade de maneira racional e autônoma, sem depender das explicações teológicas ou míticas. Este momento do milagre griego, quando surge, os iluministas, os racionalistas, vuelven ao passado para buscar um momento da história humana que a humanidade se libertou, vamos utilizar essa palavra, de la mitologia, de la superstição, del mundo mítico, e buscou por la razão iluminada, iluminismo, uma explicação da realidade. Pastor, creo que Igor tiene una pregunta. Sí, Igor, por favor. Pastor, podemos también decir que el esfuerzo de los griegos, de los filósofos, en otras áreas de la ciencia como química, matemática, también fue un propulsor para esta disasociación del mundo místico, porque los filósofos en este tiempo eran bastante multidisciplinas, ¿sí? La matemática es consecuencia de esta situación, ¿sí? Primero viene la búsqueda por la libertación, pero aunque intenten la libertación del mundo místico, no se libertaron realmente. Vamos ver esto después, ¿sí? Pero hay una busca, ¿sí?, por la explicación racional, autónoma. Se produce conocimiento, se empieza en la matemática, la ciencia, pero la matemática, la ciencia como consecuencia de una búsqueda racional, no como el motor. No como el motor. Porque eu puedo hacer matemática e ciência numa perspectiva cristiana ou numa perspectiva mítica, ¿sí? Pero ahora el uso de la matemática para el uso de la matemática eu saco toda a perspectiva mitológica a seu redor, ¿sí? Te respondi? ¿Alguien más, por favor? ¿71, sí? Eu creio. Sí, la data. El milagre grego é um processo gradual que ocorreu aproximadamente entre os séculos 6 e 5 antes de Cristo. Este período está principalmente associado com os primeiros filósofos, os pré-socráticos,
se puede situar alrededor del 600 antes de Cristo, con la figura de Tales de Mileto y se va desarrollando a lo largo del siglo V, con filósofos como Heráclito y Parménides, ¿sí? Lo que estaba ocurriendo en Israel en esta data? Pregunta para los alumnos. Lo que teníamos en Israel siglos 6 y 5 antes de Cristo. Yo creo que estaba en el silencio intertestamentario. No, 4 séculos antes. En el exilio babilónico, El exilio babilónico y los profetas de los exilios, ¿sí? Cerca de los exilios. Sí, y la reconstrucción de Jerusalén también, ¿no? Sí, también. Los dominios del mundo persa. ¿Sí? Mire, cuando hablamos de data, hablamos de momentos de aproximación, ¿sí? Entre un periodo y otro. ¿Sí? Pero no tenía empezado el momento de silencio, de transición entre Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Tenemos Israel en el exilio, el final del período de los reyes, de los profetas en el exilio, este momento, ¿sí? Pero los dos mundos no estaban conversando, no tenían relación. La relación del mundo griego con Israel empieza con las conquistas de Alexandre o Grande. ¿Está bien? Alejandro Magno. Alejandro Magno, Sí, sí. gracias, gracias. El surgimiento de la filosofía como disciplina autónoma, como con los presocráticos, la filosofía comienza a ser vista como un campo de estudio separado de la religión y la mitología, la búsqueda del arqué, principio o causa fundamental, y de la física, de la naturaleza, y se convierte en el núcleo de la filosofía. Estos primeros filósofos intentam explicar el origen y la estructura del cosmos basándose en principios naturales y racionales, sin recurrir a la intervención de divindades o seres sobrenaturales. Outra pergunta a los alunos. ¿Qué parte de la filosofía, metafísica, epistemología, teoría de valor, lo que ellos estaban haciendo? ¿Quién? ¿Comprendes Profesor, mi se trancó, no pregunta? escuché la pregunta. La pregunta es, ellos estaban hablando a respecto del principio o causa fundamental y de la naturaleza. Estaban haciendo filosofía por metafísica, epistemología o teoría de valor. Sería epistemología. No, epistemología es, la pregunta es, ¿cómo podemos conocer? ¿Cuál pregunta estaban haciendo? Creo que es una cuestión metafísica, digo, porque más allá de todo, los Gestión. griegos trataron de darle un valor objetivo a las cosas. Exactamente. Una busca por las cosas que existen porque existen y cómo existen. Cómo se comprende y se explica el origen y la estructura del cosmos. Con los Claro, o presocráticos, sea, ellos, la por ejemplo, filosofía. si no recuerdo, ellos pensaban en un mundo espiritual, donde, o sea, o el mundo de las ideas, lo que le llamaban, digo, donde todo era puro y perfecto, y acá en el mundo material estaba la imagen distorsionada de esas cosas.
Sí, exacto. Vamos ver esto principalmente en Platón, ¿sí? Bien. Eh, Com os pré-socráticos, a filosofia dá um passo crucial hacia a racionalidade em el pensamento sistemático, ¿sí? El conhecimento sobre o mundo estava ligado a narrações míticas antes del milagre griego. Agora, os fenômenos naturais e humanos com os pré-socráticos começam a ter explicações basadas em princípios universais e racionais. Su objetivo era descobrir el arqué, el principio o la sustancia primordial que da origen a lo que existe. Según cada filósofo, este principio podía ser agua, Tales de Mileto, aire, Anaxímenes, o el apeirón, Anaximandro, entre outros. Estudiavam a física, a natureza em sua totalidade, intentando compreender sua estrutura, câmbios, ordem, sem recorrer a mitos. Desta maneira, sentam as bases do pensamento filosófico e científico, marcando o início da filosofia como um campo autônomo del saber. A filosofia grega, portanto, se apresenta como uma ruptura com a visão do mundo tradicional, religiosa e mitológica, sendo um movimento fundamental para a racionalização do pensamento humano. Há outra transição que nos ajuda a compreender lo que estamos falando. A transição del mito al logos, al verbo, a la razón, a la palabra. A filosofia griega, nascendo em um contexto mitológico, começou a separar-se da explicação mitológica, a buscar respostas racionais e lógicas. Claro, ahora tiene que utilizar la charla, las palabras, la gramática y los mismos fenómenos que antes se atribuían a la acción divina, ahora tiene una explicación racional. A esto chamamos de transição del mito a logos, quando a filosofia começa a desvincular-se de las explicações divinas e passa a considerar o cosmos e os fenômenos naturais como algo que pode ser compreendido mediante princípios racionais e observáveis, em lugar de ser explicado por la pura voluntad de los dioses. Hasta este momento tranquilo, preguntas? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Usted está de acuerdo con esa distinción que se hace entre la teología, o sea, primero entre la revelación natural, la revelación general y la teología natural, que no es lo mismo, obviamente? Pero ¿está de acuerdo en esa distinción que se hace entre la teología natural de los griegos y la teología natural reformada, por así decirlo? Uhum. Essa é uma pergunta teológica. Sim? Vamos Sí. pensar assim.
La teología natural de los griegos es una filosofía natural. ¿Sí? Ellos no llegan a comprender la realidad teológica como nosotros. ¿Sí? Claro. Yo no sé si soy un reformado que cree que es posible una teología natural. Porque la teología natural parte del principio de que nosotros tenemos que hacer teología a partir de la revelación natural. Yo no creo que es posible. Yo creo que teología se hace con un objeto claro, distinto y definido, que es la revelación bíblica. Y cuando me preguntan, ¿lo que piensa de teología natural? Le respondo, ¿teología o qué? Porque no hay, no es posible. Para uma teologia natural, qual a segurança que temos? Agora, alguns teólogos reformados nos ensinam que os gregos aprenderam e compreenderam um Deus bíblico. Eu não creio. Eu não creio. Eu não creio que os gregos chegaram cerca do Deus bíblico. Eu não creio que eles chegaram cerca de compreender a realidade como realmente é. Tem algumas coisas que são importantes, que são buenas, são ricas, que nos utilizamos, pero não acho possível que tenham caminhado pela revelação natural e chegado ao Deus bíblico. Este é um ponto. Pero é um ponto para uma charla bem especial, sim, Miguel. Perfecto. Ah, ¿Comprende? ¿Otro? sí, con respecto a lo que venían hablando de la teología natural y demás, más allá de que Pablo sí habla de que la naturaleza es testigo suficiente como para hacernos entender que hay un Dios, y más allá de que los griegos llegaron, según tengo entendido, a una especie de concepción de un único espíritu puro creador, que creador de los demás espíritus y después de lo que es el mundo material, si no estoy tan errado, ellos nunca lo entendieron como lo entendemos nosotros, a este espíritu puro, entre comillas, como un ser de amor preocupado por nosotros, sino que ellos lo veían como o sea, un ser que creó y todo, pero como que no es tan, no es tan preocupado ni se mete tanto dentro de lo que es la creación. O sea, si no me equivoco, era Platón o Aristóteles que decía, por ejemplo, que los dioses, como los griegos los concebían como Zeus, Hera, Poseidón, Hades y demás, eran básicamente concepciones humanas porque no podían ser dioses y a la vez tener tantos vicios como Zeus, que vivía teniendo hijos bastardos por todos lados, o Ares, que se aburría y provocaba guerras, o cosas así. Entonces él entendía que tendría que haber algo más por encima de ellos, o sea, y de ahí va Sí. como que empezando a desarrollar el concepto del espíritu puro. Y o sea, reacciona a todo el mundo las ideas, donde todo es perfecto y nada sale mal. Y más allá de que eso puede parecernos a priori muy cercano a lo que nosotros creemos, en realidad no se acerca, porque no lo entienden, por más que entienden en su espíritu puro, ellos entienden algunas características que nosotros entendemos de nuestro Jehová, no es más que una semejanza superficial, por así decirlo. Sí, no llega a conocer realmente Jehová. Y Pablo también nos enseña en Romanos que aunque la naturaleza testifique de Dios y es posible conocer, es imposible decir que nosotros no tenemos, no creemos en la existencia de Dios. Y quien hace eso es loco. La Biblia también nos queda claro, se queda claro en la Biblia que no es un conocimiento salvífico y que tenemos que preguntar a ellos,
¿Qué Dios? ¿Qué Dios? Porque aunque Platón tenga nos dado una dirección, una perspectiva de la existencia de una luz superior, un ser superior, ellos no conocen realmente quién eres este Dios. No chega a explanear, a explicar, a enseñar al respecto. Para él no es importante definir quién eres este Dios. Lo que nuestro hermano Miguel escribió no es un conocimiento salvífico, pero yo también creo, Miguel, no es un conocimiento verdadero de Dios. Es lo que Calvino nos enseña, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, es alguien que yo quiero que exista, pero yo no sé quién. Como Pablo al Dios desconocido, ¿sí? Es la palabra desconocido. A Dios que no conozco, ¿sí? Pero ese Sí. Dios, yo sé quién es por la revelación bíblica, porque só por medio de la revelación bíblica yo puedo conocer Dios. Los cristianos hoy dicen, la ciencia prueba la necesidad de Dios, de la existencia de un ser superior. Va bien, pero para algunos cientistas este ser superior puede ser un alienígena, puede ser una fuerza mística superior. Ellos no llegan al Dios bíblico por el pensamiento de la naturaleza. Solo es posible por la revelación bíblica. Este es un punto que llamamos de antítesis con Eh, los que nos desean hacer teología natural. ¿Quién, por favor? sí, yo digo, creo que esto también digo, ya que empezamos a tocar la Biblia, digo, creo que esto también como dice Pablo, o sea, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, o sea, no podemos desarrollar mucho más que un concepto de, bueno, detrás de todo esto hay algo, o sea, yo veo la creación y digo, bueno, esto no puede haber salido de la nada, detrás de todo esto tiene que haber algo, pero yo no puedo llegar mucho más allá. O sea, si Abraham hubiese tenido la posibilidad de entender quién es Dios sin necesidad de que Dios viniera a él primero, o sea, Abraham hubiera llegado. Sin Ujú. embargo, Abraham vivía entre la idolatría de los caldeos hasta que Dios vino y le dijo, hey, vení conmigo. O sea, y más allá de que sí, uno puede entender o alcanzar a percibir ciertos rasgos de Dios, por ejemplo, su naturaleza creadora, ¿no? Su absoluta inteligencia por haber creado lo que creó, y Ujú. todo ese tipo de cosas, digo, uno nunca puede comprender realmente cómo es mi situación frente a él observando la naturaleza. Porque yo, por ejemplo, digo, podría, como dice usted, el corazón es una fábrica de ídolos, y si yo no tengo revelación, basándome en la naturaleza, digo, bueno, los animales se matan unos a otros, entonces si nosotros nos matamos unos a otros, naturalmente no es algo malo. Sí, es un Digo, camino. entonces por eso, sin la revelación divina, intervención divina, uno no puede llegar al conocimiento necesario de Dios para comprender nuestro lugar, su naturaleza y qué es lo que Él requiere de nosotros. Exacto, exacto. Bueno, hermanos, necesitamos ahora hacer una diferencia entre inicio y comienzo de la filosofía, ¿sí? Es importante porque un de ellos es un marco histórico, ¿sí? Que podemos ver en el cambio del mundo místico para el milagro griego. Y un otro es una experiencia personal en busca de la filosofía. Un ratito. Claro, por favor. Y, alguien, por favor, lea para mí.
Bien, leo acá. Inicio de la filosofía. Se refiere al punto histórico en el que la filosofía se aparta del mito y de la religión, buscando explicaciones racionales y naturales para los fenómenos del mundo. Sí, comienzo de la filosofía. Comienzo de la filosofía. La filosofía adquiere un enfoque reflexivo y más profundo, cuestionando la propia naturaleza del saber, del ser y de la realidad, yendo más allá de las explicaciones superficiales, buscando comprender los fundamentos del conocimiento y de la existencia. Mira, el inicio de la filosofía es un punto histórico, siglo VI, V antes de Cristo, cuando la filosofía se aparta del mito. Pero ahora estamos hablando de un enfoque reflexivo, subjetivo, más profundo de una experiencia personal que chamamos de comienzo de la filosofía. La palabra griega para esta experiencia es taumasen, que expresa el estado de admiración y sorpresa ante el mundo y la realidad. Para los primeros filósofos, este asombro era visto como un punto de partida para la reflexión filosófica. Al maravillarse con el cosmos, con la naturaleza, con los fenómenos del mundo, los filósofos comenzaron a cuestionar lo que estaba detrás de ellos, buscando explicaciones racionales y lógicas, en lugar de aceptar respuestas mitológicas o religiosas. Por favor, vamos leer una descripción de una experiencia con la naturaleza del filósofo Goethe, cuando al borde de la cascata, ocultas bajo los arbustos, descubro cerca del suelo 1000 diferentes especies de plantitas. Cuando siento más cerca de mi corazón el hormigueo de un universo escondido debajo de las hierbas. Y son los insectos moscardos de formas innumerables, cuya variedad desafía al observador, e siento la presença del Todo-Poderoso, que nos criou a sua imagem, el soplo del Todo-Amante que nos sostiene e hace flotar em um mundo de tiernas delícias. Entonces, amigo mío, es cuando mi mirada se adormece y el mundo a mi alrededor y el cielo infinito se duermen completamente en mi alma como la imagen de la bien amada. Muchas veces entonces un deseo ardiente me arrebata y me digo a mí mismo, oh, si pudieras expresar todo esto, si pudieras exhalar siquiera y fijar en el papel todo lo que palpita dentro de ti con tanto calor y plenitud, de modo que esta obra se convirtiera en el espejo de tu alma, como tu alma es el espejo de Dios. Mira, un encontro con la naturaleza que le sorprende, que le hace un sentimiento de la presencia del Todopoderoso. Goethe no planea quién eres este Dios Todopoderoso, pero la alma se queda como un espejo de Dios y la obra se convierte en el espejo de tu alma. Hay un encontro sorprendente con las cosas del mundo, con tu ser, delante de la naturaleza, que te apunta para un todo amante, un todo poderoso. Esta experiencia los griegos llaman de taumatzen. Platón sugiere
que a filosofia começa com o assombro ante a realidade, especialmente quando nos enfrentamos com a beleza, com a justiça e o bem. El asombro é uma resposta ao mistério e à grandeza do mundo. E este deslumbramento leva a los filósofos a buscar a compreensão de las ideias ou formas, que são as realidades eternas e perfeitas detrás de las manifestações sensibles. Platón ve el asombro como el primer paso hacia la ascensión al conocimiento verdadero, que se alcanza mediante la razón. Para Platón, lo que existe delante de mis ojos tiene su sombra en un mundo real verdadero, que se presenta en forma delante de mí. Yo quiero conocer. Aristóteles reconoció el asombro como un punto de partida para la filosofía, pero, diferente de Platón, su enfoque era más orientado hacia el mundo natural y empírico. En su obra Metafísica afirma que todos los filósofos comienzan su jornada con Taumatzen, un asombro antes las questões fundamentais sobre o ser, a causa e o propósito. O Taumatzen como uma força atrativa que me move, que me leva em direção ao conhecimento, que está relacionado com o desejo humano de compreender as causas e os princípios naturais que erigen o cosmos. Lo que tenemos en los filósofos, com o uso da palavra Taumatzen, tenemos também em la palavra de Deus, pero normalmente reflejando la idea de asombro ante las obras divinas, no solo ante la naturaleza como física, pero delante de la naturaleza como una obra de expresión de su Criador. El término Taumatzen, que se utiliza na tradução del Salmo 107:8, Septuaginta 106:8. Alabem al Senhor por sua bondade, por sus maravillas hacia los hijos de los hombres. Es una expresión de asombro. Alaben al Señor por su bondad. Delante de las maravillas, estamos delante de algo que tenemos que conocer, de alguien que tenemos que conocer. Para Paulo, en el mundo não é governado por um destino impersonal, estoicismo, nem por movimentos atômicos, eventualmente aleatórios, impersonais, sino por um Deus personal que determinou um dia que juzgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito, e de isso deu garantias a todos ao ressuscitá-lo de entre os mortos. Em el Nuevo Testamento, o uso de Taumatzen está frequentemente associado a reacções de admiração ou asombro ante as ações de Jesus. Com seus milagros e sua autoridade divina, o término denota o reconhecimento de la extraordinária natureza de lo que está sucedendo. Já sea em la enseñanza de Jesus, já sea em los hechos milagrosos que ele realiza, este asombro é uma resposta natural ao encontro do divino com o sobrenatural. Todas as vezes
que se utiliza en la Biblia la expresión que las personas se quedaron maravillados de la enseñanza de Cristo o de los milagros de Cristo, el uso es de la palabra griega taumatzen. Porque yo estoy haciendo la comparación del mundo griego, de donde empieza la búsqueda por la sabiduría, por la filosofía, con el asombro y con la adoración del mundo cristiano. Porque mira, el mundo griego está haciendo pensamiento a partir de la naturaleza. Nosotros estamos haciendo filosofía, pensamiento, a partir de la revelación de la maravillosa persona de nuestro Dios. Donde, só un ratito, donde está el inicio de la filosofía en el mundo griego, donde está donde comienza la filosofía, con el asombro y la búsqueda por la respuesta. Si fuera cristiano delante del Señor, si no fuera cristiano, somente con la razón y con la naturaleza. ¿Está bien? ¿Preguntas? Total Maurício aqui para mim. O por acá, Solamente nosso professor Maurício para mim. llegando por acá. Podemos cerrar Sí, ya es hora. la apresentação. Perguntas, hermanos. Alguém dudas? Questão? Gostaria de saber se compreendeste. Hablamos de 3 pontos, sim? A filosofia antes da filosofia, um mundo místico. El milagro griego, la transición para la racionalidad griega, la diferencia entre inicio y comienzo de la filosofía. El inicio tiene una data histórica, un punto histórico, y el comienzo es lo que ocurre en una persona que busca por conocimiento. E hizo la comparación con el mundo de la revelación bíblica. La palabra griega taumatzen, ¿sí? En el mundo griego, sin la revelación, solo una búsqueda natural, ¿sí? No tiene la comprensión del mundo, de la explicación bíblica de la realidad. Ellos, por la razón, intentan llegar a la explicación de la realidad. Por lo mundo bíblico, o espanto no es solo con la naturaleza, pero con la creación delante del Creador, con un hecho, una acción del Creador. Yo quiero conocer mi verdadero Creador, de la palabra de Dios. Dos formas de metafísica, de responder la pregunta, ¿por qué existe un lugar, las cosas, en lugar de nada? ¿Por qué existen las cosas? Para lo mundo bíblico, por el Creador. Para lo mundo griego, la naturaleza tiene la respuesta. ¿Sí? ¿Claro? Hermanos, gracias. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Rubens. Sí, si tiene preguntas por la semana, por favor, escribe, traga para compartir las preguntas. Queremos, yo no sé, yo les digo, no sé, voy a pesquisar y voy a traer la respuesta la próxima semana. ¿Sí? Bien. Vamos para frente, gracias. Un placer estar con vosotros todos y Dios les bendiga.
Amén. Gracias, profesor. Gracias, hermanos. Que Dios Gracias, les pastor. bendiga. Nos estamos Gracias. viendo. Pastor Rubens, cuidado Bendiciones. en la ruta, anda despacio. Bendiciones, Tranquilo. pastor. Chao. Bendiciones a Chao. todos. Bendiciones, Chao, pastor. chao, bendiciones. Chao. Chao, chao. Bendiciones.